Buenísimo. Mariana, seguimos. Vamos a acelerar un poquito por cuestiones de tiempo, pero... Una persona para hacer una pregunta. Sí. Dale, ven. Pero rapidito. Quizás sea mejor para Bonnie, una pregunta más. Ok, pues chévere. ¿Cuál es la Bonnie? Muchísimas gracias, Laura. Ahora vamos a ver con Carol cuáles son los contratos típicos durante la producción, que realmente los hacemos durante la preproducción para que no nos agarre los 10 días después de que se proveyeron los servicios. ¿Cómo es que está conformado el mundo del entretenimiento? Se desarrolla a partir de estas ideas, o sea, de estos conceptos. Un conjunto de ideas y creaciones intelectuales, la intervención de personal especializado y la intervención de importantes recursos económicos es lo que da como resultado una obra que finalmente es comercializada y difundida en todo el mundo y de distintas maneras. Entonces, entramos un poco a resumir en el siguiente slide cómo está compuesta o cuáles son las etapas de una producción. Tenemos el desarrollo, que básicamente en esta etapa es donde se da la gestación de la idea, donde se gestionan los derechos, como Laura bien indicó, donde se prepara o se contrata el guionista para hacer la adaptación del guión, y donde se comienza probablemente a trabajar el presupuesto, que también es parte de la preproducción. En la preproducción tenemos que se elabora el plan de rodaje, se busca financiamiento, aunque la búsqueda de financiamiento también forma parte de la etapa del desarrollo, porque no se puede iniciar ningún proyecto cinematográfico sin contar con los fondos para hacerla. Y yo sé que ahí Bonnie me apoya, nos apoya, y es así, no podemos empezar sin tener los fondos. Y también el tema de las contrataciones del personal. Como bien indicaba don Augusto Feria, estamos tratando de que en las producciones todos los contratos, o por lo menos las de posiciones principales, estén firmados en esta etapa y no tengamos que llegar al final con temas de contratos pendientes, porque realmente es cuesta arriba, luego de que un actor se va de la producción o sale del país, a caerle atrás para conseguir una firma. Luego tenemos la etapa de producción, que es donde se realiza el rodaje, donde se ejecuta ya todo lo que se planificó en la etapa de desarrollo y preproducción. En la etapa de postproducción tenemos la edición, laboratorio, doblaje, la selección de la banda musical, todo lo que tenga que ver con la música y la sincronización. Entonces, en los siguientes slides vamos a ver un listado, y resumiendo un poco lo que hemos visto, de los contratos que debemos tener en una producción. Y voy a empezar con un documento que no precisamente es un contrato, sin embargo, muchas veces la productora, por descuido, por agilizarse, muchas negociaciones se quedan a nivel de ese tipo de documentos, que son lo que se llaman los deal memos. Son documentos que resumen la negociación con tal o cual persona y que se hacen básicamente para garantizar a tal persona en la película. Yo quiero contratar al Che, pero por ejemplo Che tiene una agenda muy apretada, pero lo quiero comprometer con mi proyecto, y entonces acordamos mediante un deal memo las condiciones generales que se van a dar en la negociación. La fecha, exactamente. Estos documentos tienen los datos generales, la contraprestación económica, los créditos y la descripción del servicio. Aquí hago hincapié a todo el que maneje este tipo de documentos en que no debemos dejarlo a ese nivel. Debemos hacer el contrato en su extensión completa, porque aunque es firmado por la parte y tal, hay otras cláusulas que son de suma importancia que se establecen ya en el contrato, en el contrato extenso. Tenemos el contrato para la adquisición de derechos sobre guión, o contrato para la elaboración, o contrato para la adaptación, en el cual ya Laura profundizó el tema de la cesión de derechos. Aquí yo estoy poniendo cuáles son las principales cláusulas que no pueden, que tienen que estar en esos contratos. La cesión de derechos, obviamente, cómo se está manejando, la contraprestación económica y la forma de pago de esa cesión de derechos, y establecer la cláusula cuando aplique de que es un trabajo por encargo. Y ahí rescato la inquietud o lo que expuso don Luis respecto a la protección del guionista en los casos que él señaló,
Y es una cláusula que protege al guionista cuando el trabajo es por encargo, en donde él va a hacer lo que le contraten a hacer. Entonces, en esos contratos es importante dejar esa cláusula muy clara. Luego tenemos los contratos, en la siguiente, los contratos de servicios, que son contratos del director, productor, director de fotografía, productor de línea y editor, que son los principales. Aquí no podemos, debemos de establecer muy claramente las obligaciones de las partes, todas las obligaciones que tienen las partes, la contraprestación económica y la forma de pago, la participación adicional que tuviese cualquiera de estas personas en caso de que aplique y el crédito que va a tener esa persona en caso de que aplique en la obra. Es importantísimo dejar todo esto claro. En el tema de la contraprestación económica, y cada vez que lo mencione en lo adelante, es importante tomar en cuenta siempre el tema de las retenciones, cómo se van a manejar el tema de las retenciones, para que luego no haya sorpresas para el proveedor del servicio. No, que tú me dijiste que eran tanto y que entonces ahora tú me vas a descontar el 10 o me vas a descontar el 27, creo que es el 27, ¿verdad? O 28, exacto. Y, o sea, el tema de la retención tiene que quedar muy claro. Luego tenemos los otros contratos de servicios para el CRU. El CRU está compuesto por todas estas personas o todos estos técnicos que cito ahí. No están todos, pero a modo de ejemplo puse quiénes son: grip, gaffer, eléctrico, carpintero, el casting, maquillaje, vestuario, maquillaje, peluquería, sonido, continuidad, médico. Todos esos contratos de servicios tienen que tener muy claramente establecido las obligaciones, la descripción y el alcance de los servicios, la contraprestación económica, la terminación por incumplimiento o la suspensión, y esto es un tema que yo sé que es muy sensible para el Che y que él quería que hiciéramos énfasis en qué pasa cuando una persona no da la talla dentro de una producción y la productora se ve obligada a tener que retirarla, cómo se manejan este tipo de situaciones, y es importante en el contrato establecerlo. Y la confidencialidad aplica prácticamente a todos los contratos. Una nota: Mariana al inicio de su presentación enunció todas las cláusulas generales que tiene que tener un contrato. Yo aquí estoy simplemente apuntando aquellas cláusulas que no pueden quedarse, que son de suma importancia para la negociación de que se trate. Luego tenemos en la próxima los contratos de los actores. Y ahí hay que tomar en cuenta, la productora debe tomar en cuenta cuando hayan menores en la obra, cuando hayan stunts o dobles, que son contratos que tienen una particularidad especial. En el caso de los menores, por ejemplo, tiene que estar representado por su tutor, su padre o madre, y debe de haber un descargo. En el caso de los stunts o dobles, además de todas las cláusulas que tiene que tener un contrato de actor, debe quedar muy, muy claro el tema de la póliza, porque los stunts son actores que están expuestos a escenas de riesgo y que la productora obviamente no puede cargar con la responsabilidad de cualquier situación que suceda con ese actor, y tiene que asegurar muy bien que esos actores tengan su póliza que cubra el servicio que está brindando. Tenemos ahí las cláusulas de las obligaciones, contraprestación económica, los créditos en la obra, establecer cómo es la modalidad del crédito, autorización de uso de imagen, importantísimo, la cesión de los derechos a favor de la productora, la titularidad de las fijaciones que aparecen en las escenas, la participación de los actores en la promoción y publicidad de la obra, también importantísimo, porque en los contratos hay que dejar establecido, en los casos que aplique, en que el actor se compromete a acompañar al proyecto durante su etapa de publicidad, promoción, en la premier, y eso pasa sobre todo con los actores principales, que el productor o la productora obviamente quiere que estén presentes porque probablemente atraen el público al que están dirigidos. Entonces, luego tenemos los contratos para alquiler de locaciones. Aquí, estos contratos se hacen básicamente cuando se va a utilizar propiedad privada. Cuando se trata de propiedades públicas, propiedades del Estado, lo que se procede es a gestionar los permisos correspondientes.
Estos contratos son para uso de propiedad privada y deben de contener la autorización de uso, el periodo en el que se va a usar, y aquí hay que ser sumamente detallado con cómo se va a utilizar la propiedad. Y lo digo porque en una ocasión tuvimos la experiencia de que se alquiló una casa, no, pero no se le dijo que se iba a usar en la madrugada, o no se dijo que se iba a usar 20 horas, y entonces el dueño, no, pero que entonces, no, hay que establecer los horarios que tú vas a estar llevando a esa casa, tienen que hacer un inventario de lo que estás recibiendo, para que luego si falta algo o se daña algo, pues entonces pueda responder. El descargo de la responsabilidad tiene que estar establecido en esos contratos y la indemnización por los daños causados. Luego tenemos otros contratos de servicios que ya son los de suplidores, alquiler de equipos, alimentos y bebidas, y ahí tenemos que establecer prácticamente las mismas cláusulas: obligaciones, contraprestación económica y forma de pago, confidencialidad, responsabilidad en los equipos. Cuando se trata de alquiler de equipos también tiene que quedar muy clara bajo quién recae, dónde recae la responsabilidad, las garantías, que es parte de esa responsabilidad. Y una cosa importante es establecer cuando, como Mariana dijo al inicio, cuando se está contratando con compañías, establecer quién es el personal clave. Es decir, quién de tu compañía es que va a estar dando el servicio. Eso es importante establecerlo en el contrato para que quede claro. Entonces, luego tenemos contratos de inversión, que son los contratos que se supone deben de estar listos y preparados en la etapa de preproducción o para empezar la película. Y aquí, no sé si Bonnie va a profundizar un poco más sobre los requisitos que tienen que tener estos contratos, pero yo plasmé lo que la ley y el reglamento establecen como obligación en el contenido de esos contratos, que son las obligaciones de las partes, el monto y la modalidad de la inversión. Se debe establecer cuál va a ser la participación que tiene el inversionista en la obra y la situación de los derechos de explotación de la obra. En el tema de la participación del inversionista en los beneficios de la obra, todos sabemos que el inversionista recibe un incentivo y debe quedarse ahí, o debería quedarse ahí, pero al margen de eso hay otras negociaciones que se hacen con el inversionista, en donde él puede recibir un porcentaje sobre las taquillas, sobre la venta y otro tipo de negociaciones que deben de estar contempladas en el contrato. Luego tenemos contratos de servicios de producción en los casos en el que aplique. Hoy en día no es muy común porque las productoras han ido surgiendo, han ido haciendo sus proyectos, pero en el caso en el que se contrata una compañía para los servicios de producción, esas son las cláusulas que tenemos que tomar en cuenta, donde se describen los servicios y cuál es el alcance, la contraprestación, los requisitos de entrega del producto o de la película, la propiedad intelectual, los gastos de producción, cómo se van a estar manejando, el presupuesto de la producción que debe estar adjunto a ese contrato, la cláusula de trabajo por encargo, al igual que los guionistas, la confidencialidad, los créditos, en el caso que aplique, equilibrio económico y las indemnizaciones que van a quedar establecidas. Tenemos luego los contratos de colocación de productos, en el que Laura profundizó en los temas de cómo deben de presentarse las marcas y demás, y en los contratos debe quedar reflejado la negociación que se haga con esas empresas que van a colocar sus marcas, sus nombres, sus productos en una producción, en una película. Las obligaciones, ese manejo de las marcas que quede muy claramente establecido, los niveles de aprobación, y ahí me refiero básicamente a lo que Laura mencionaba respecto a si el inversionista tiene o el inversionista o quien esté poniendo su marca en la producción, tiene que ver la película para aprobar, así, mira, mi marca está bien así, o si simplemente en el contrato se deja establecido que la marca va a aparecer en tal escena, de esta manera, especificar claramente cómo va a aparecer la marca, y de esa manera entonces el quien está poniendo la marca no tiene que ver el producto para decir sí o no.
La autorización de uso de imagen o de marca tiene que quedar también en el contrato. También tenemos contrato como manejador de animales, cuando hayan animales en la obra. Nos tocó el caso de una de las películas que hemos hecho, en donde habían animales y en donde hubo que hacer un contrato para el manejador de esos animales y establecer claramente sobre quién recaía la responsabilidad de esos animales. Y obviamente recae sobre el manejador, quien tiene la responsabilidad de mover esos animales, de darle la comida, de que si servicios de veterinario, todo lo que tenga que ver con los animales recaía sobre el manejador. Y la cláusula de confidencialidad. Entonces, al final tenemos otros contratos que forman parte de una producción, en los casos que aplique, por ejemplo, contratos de alquiler de estudios, cuando se van a alquilar estudios de grabación, que todos sabemos que solo tenemos 2 por el momento, contratos y descargos de la participación de los extras. Aunque el extra vaya a salir 2 segundos en la película, es importantísimo que ese extra haga el descargo correspondiente, ceda los derechos sobre su imagen, se quede muy claro el tema del pago que se le va a realizar a ese extra y por el tiempo que va a estar. Los acuerdos y descargos por el uso de marca, que ya lo hemos mencionado, por el uso de imágenes, fotografías, lo que Laura decía, por ejemplo, de los pósters, exacto, de los cuadros. Por el hecho de que yo tenga un cuadro en mi casa, no me da el derecho a que yo lo preste a una producción y que lo expongan en la producción. Esos derechos no son míos. Esos derechos pertenecen a su autor y hay que gestionar todos esos derechos. Los descargos a favor de la productora en todo lo que participe, en todo el que participe o preste servicio en la obra. Normalmente los descargos están contemplados en los mismos contratos, pero en adición también se prepara otro documento en donde cada persona, cada compañía, todo el que esté en la producción haga su descargo y ceda los derechos que tenga que ceder. Creo que por mi parte es todo. Resumí ahí, creo que bastante general, cuál es ese listado de contratos que debemos manejar en una producción. Y bueno, quedamos a la disposición para cualquier pregunta. Augusto. Rapidito, 5 preguntas. 1, 2, 3. Perfecto, 4. Rapidito, corto. Mi nombre es Alina Julia. Mi pregunta es parecida a la de Giselle, pero un poco más específica. Yo quisiera saber cómo el CRU nos cubrimos de ciertas situaciones. Por ejemplo, hay situaciones donde no depende de la eficiencia del trabajo de nosotros, las horas extras, sino, por ejemplo, que son producciones que tal vez deberían de hacerse en 10 semanas y por cuestiones de presupuesto las hacen en 6. O, por ejemplo, tú tienes un call sheet con un llamado a trabajo a las 5 de la mañana, pero tú ves que tú tienes 3 escenas que se hacen en exterior de noche. O sea, va a haber más de 12 horas de trabajo. ¿Cómo el CRU se cubre de esto? Ya que María explicó que de forma verbal no cuenta, sino lo escrito. Exactamente así, por escrito. Al momento en el que les llegue el contrato, ustedes tienen todo el derecho de revisarlo y establecer en el contrato, mira, yo quiero que se establezca claramente que nosotros vamos a estar 12 horas, que las horas extras se van a pagar de tal o cual manera, o sea, que se quede establecido y la productora tiene que hacerlo. Apareció algo ahí que usted no aclaró. Siempre trabaja con buenos productores. Los buenos productores te protegen. Y buenos abogados. Y buenos abogados. No lleguemos nunca donde los abogados. Nunca. Yo creo que ha quedado bastante evidenciado la importancia de los abogados en todo este proceso. En la diapositiva usted no abundó sobre eso, decía tomar en cuenta casos de actores registrados en uniones, sindicatos de actores. ¿A qué se refería? Ok, sí, eso se refiere a hay actores que forman parte de uniones, sindicatos, en donde esos sindicatos tienen particularidades, detalles que deben estar incluidos en los contratos de actores, por ejemplo, como la tarifa.
en el que la productora, aunque quiera pagar una suma u otra, o sea, tiene que regirse por lo que ese sindicato establece. Entonces, hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se trabaja con actores extranjeros, que normalmente forman parte de todas estas uniones o sindicatos, y hay que preverlo en los contratos. Lo otro es la participación de actores en promoción y publicidad, que generalmente pretenden que lo haga gratis. Eso también se negocia en el contrato. Eso, o sea, todo lo que ese tipo de inquietudes que tenga el actor al momento de firmar el contrato o de negociar las condiciones del contrato es que se deben establecer. El problema es que muchos actores, sí, este es el contrato, ni siquiera lo leen muchas veces. Entonces después, cuando lo llaman para participar, que está en el contrato, está dicho que tiene que participar en la promoción, entonces se quejan. El momento de negociar es el momento en el que el contrato todavía no se ha firmado. Muchas gracias. Dame. Eso me gusta, porque ahí sangro por mi herida. Cuando se hacen los contratos, y en eso me pongo en muchos productores que sufren eso, señor Augusto Feria, que han firmado contratos diciendo que van a ir a las promociones y que van a ir a las premier, y los actores se mandan. Y entonces los productores han sido tan buenos que nunca lo han demandado a ninguno, que yo sepa. Ahora se sufre mucho, Augusto, cuando son las 7 de la noche, la premier está y el tipo no ni ha llegado. Y todo el mundo esperando para tirar las fotos y 200 periodistas y tú, pero ven acá, mano, ¿y este tipo? O sea, yo te pagué un dinero que incluía eso, cúmplelo. ¿Usted entiende? O sea, una parte del pago para cuando pase la premier. Yo sé, y tú sabes que vamos a negociar, todos vamos a negociar, no hay problema. Otra opción es que la productora se reserve un porcentaje del pago que tenga que hacer el actor hasta que pase la premiere. De esa manera garantiza que el actor va a estar presente ahí. Cuando pasa eso, el productor no puede vivir. El teléfono nada más suena de los actores. ¿Cuándo que me va a pagar? 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 No tiene que ver con nada. Perdón por los actores. La otra pregunta. Aquí, Rubén. Aquí. No, ¿Tiene derecho también? Dale, rapidito. Rubén habló de los cines y de casa de renta. Si el productor se niega a firmar un contrato de renta en un proyecto, ¿cómo puedo limitar a no hacer el negocio? Porque es posible. Pero ya te lo tienes reservado. Que no lo pudiste alquilar más barato. Eso es lo que te Sí, si lo reservas por tiempo y luego decides no firmar un contrato de renta. Ahí tú debes decidir si brinda el servicio o no. Porque igual. No lo ha podido alquilar. Sí, pero el riesgo lo corre él. Y lo que pasa es que llega uno y el tiempo. Si yo tengo otra producción y no doy dinero para hacer esto, entonces ¿qué pasa? Eso corre a tu propio riesgo porque la verdad que en el alquiler de equipos debe existir un contrato por los riesgos que involucran responsabilidad y los daños que puedan ocurrir. Entonces, tú lo puedes manejar con una facturación, porque a nivel de validación lo puedes hacer así, de incentivo, pero eso corre a tu riesgo. Mi única, y yo te digo porque lo he hecho fuera, es hacer como lo que dice Carol, una especie como de deal memo y hacerle unos depósitos. Exacto. Y de pedirle a los productores que te hagan un depósito, que si tú no te haces un depósito, tú no tienes seguridad de ese equipo. O sea, cuando tú llegues puedes no encontrarlo. Que no sea un depósito exagerado, pero se hace y se firma un deal memo. Se dice la fecha, qué equipo básico que tú vas a alquilar. Y en caso de que cualquier cosa, ese depósito... Claro que no. Hay un fee mínimo que tú tienes que cobrar porque te comprometiste por la reserva. Eso se hace mucho. El Che, ¿tú eres abogado casi? Casi. ¿Hemos entrenado bien? Mi nombre es Graciela. Yo tengo una pregunta. Se habla mucho de la confidencialidad en los contratos. Mi pregunta es, la confidencialidad de ambas vías, porque por ejemplo, yo firmo un contrato con la productora X, porque esa producción tiene un costo, tiene un proceso que tal vez es muy complicado o muy simple. Y después, 3 meses más tarde, me llaman de otra productora y yo, dependiendo de la magnitud del proyecto, yo digo, bueno, mira, mi tarifa es tanto. Y puede que pase
Que me diga, pero tú cobraste tanto en una producción y Sí. quieres condicionar tu tarifa a lo que tú cobraste en otra producción. ¿Qué tan confidencial es esa información? Lo que pasa es que esa no es confidencial porque las tarifas son públicas. Hay unas tarifas referenciales que tiene la DGCINE, las famosas tarifas referenciales. Entonces, lo que se te paga en una u otra producción está reflejado en un presupuesto que es depositado en DGCINE y que es público. O sea, en esa parte no hay confidencialidad. Otra cosa, te voy a hablar de productor. Las negociaciones con los técnicos son personales. Si hay un productor que tú lo ves que son los productores, muchos de los que yo conozco son bastante discretos. Ahora hay muchos que son muy habladores y hablan incluso mentiras. Te dicen que te pagaron una cosa y después lo que te pagaron fue otra. O sea, eso se coge y se deja. Pero siempre tú negocias con un productor y siempre tú negocias sola. Yo no creo que tú vayas colectivamente a negociar. Entonces tú acuerdas, tú trabajas por eso o no trabajas. Eso es lo que es mi recomendación. Mariana Jerez. Ahí también tú tienes el límite de la confidencialidad. Cuando tú depositas ese contrato a DGCINE para validación, DGCINE lo revisa y tiene esas tarifas ya. O sea, no solamente tiene el tarifario, también tiene la tarifa tuya. Y probablemente cuando vaya otro productor a presentarle el presupuesto y ve que tú te bajo una tarifa, dice, no, pero ven acá, ella en el otro cobró tanto. DGCINE, ¿verdad? Ahí influye mucho el poder de negociación y del proyecto de qué se trate. No. Por eso, depende mucho del tipo de proyecto y del poder de negociación que haya sobre la mesa. Un comentario y una pregunta sobre lo que decía Rubén sobre el suplidor de algún equipo. Igual sucedería con el CRU. O sea, cuando uno hace un contrato, digamos, que firma la carta de intención, por ejemplo, que en ese sentido ya uno sabe que no necesariamente el proyecto se vaya a dar o no, pero que garantiza que uno tenga, digamos, un avance, que si se dio el proyecto y tú reservaste la fecha y no, o sea, eso queda en el aire, entonces se cae el proyecto y uno ya no tiene ningún trabajo ni el otro. ¿Qué ha pasado? Y lo segundo es en cuanto a lo de la tarifa, que creo que todos como profesionales deberíamos respetar nuestras tarifas y tener un rango de precio y aceptar los proyectos en base a ese rango de precios. Si tú aceptas un trabajo por 20 pesos, pero tú cobras 50, entonces esa confidencialidad, entiendo yo como CRU, ya eres tú mismo que estás recayendo en eso. Lo primero, eso sería ideal. Loreta, allá Leticia, que fue de la primera que levantó. Eso sería ideal, pero eso no ocurre. Y voy a ser un poco vulgar aquí, pero a veces uno tiene que ser como medio prostituto en este negocio y irte con el primero que te pague. ¿Me entiendes? O sea, tú haces una lista, sí, pero el primero que llegó con el dinero, con ese que tú te vas a ir. ¿Me entiendes? Porque no hay de otra. ¿Tú entiendes? Todo el mundo tiene proyectos y todo el mundo promete fecha y hay gente que en un año marcan 5 fechas y se arrodillan delante de ti, lloran y te dicen que eso es seguro. Pero eso nadie es seguro cuando te firman un contrato y te pagan tu dinero. Eso lo es seguro. Ahí aplica la regla del oro. El que tiene el oro pone las reglas. Exacto. Buenos días, mi nombre es Leticia Toros. Hoy de verdad quiero felicitar a Docine porque creo que esta es una iniciativa chulísima que espero que se siga repitiendo. Y bueno, mi pregunta es más que nada una aclaración. Cuando tú hablabas de los contratos a los inversionistas, es un tema que siempre surge, pero pienso que nunca está de más aclararlo. Tú mencionabas que entre los acuerdos que se pueden hacer con los inversionistas es un beneficio de las taquillas. Pero me imagino que ahí te referías a los inversionistas que no se están beneficiando de los incentivos. No, incluso los que se benefician de los incentivos. Ya ahí entran en acuerdos particulares entre el productor e inversionistas. Sí, La ley no te obliga. La ley no te obliga, exactamente. La ley dice el inversionista recibe el incentivo, ese es su beneficio. Product placement, la ley no. Exactamente, y el tema de la... No, pues como razón para aclararlo, porque hay un punto de la ley que específicamente dice que el inversionista no puede constituirse, no sé si la palabra exacta es socio, es o así. dueño. Entonces si tú le das un porcentaje de las taquillas, él
es socio tuyo. Sí. Porque yo lo que tenía entendido es que claro que sí se justifican algún tipo de compensación por costo de financiamiento, gastos administrativos, de sacar ese dinero adelante, como Claro. decimos nosotros en buen dominicano. Claro que se justifica. Donde tengo la confusión es esa ahora. ¿Se puede o no se puede? Si la ley lo permite o no lo permite. La ley establece simplemente que el inversionista recibe su incentivo. Al margen de eso puede darse cualquier negociación entre el inversionista y el productor, que debería quedar reflejada en el mismo contrato de inversión. Las que se consideren, digamos, cualquier negociación que se considere Como beneficio adicional a la inversión que hizo ese inversionista en la obra. Mira, es tan sencillo, para ponértelo simple, que tú lo vas a entender y todos lo van a entender de una vez. Como la ley de cine cubre hasta el momento de que se termina la obra, es decir, que se hace la primera copia, pero el trabajo de un productor no llega hasta ahí. Ahí tú vas a empezar a hacer contratos de publicidad, tú vas a empezar a hacer contratos de promoción, tú vas a empezar a hacer contratos de 1000 cosas, de distribución. Esos contratos son privados tuyos con quien tú lo haces. Es lo mismo que si tú haces un contrato con un señor que fue inversionista contigo para la obra, tú haces un contrato nuevo que en la parte de la comercialización de la película. Ahí DGCine no tiene nada que buscar ni tiene nada que meterse. Esos son problemas tuyos con ese señor con el que tú estás llegando a un acuerdo. Lo que sí, Carol dijo que no es que no se puede, se puede. Lo que no es recomendable para nada hacerlo, porque ya eso es una negociación que la ley no la prevé, eso es como si te pudieras hacer un asunto privado que tú puedes hacer con cualquier persona. Ok. Señores, para realizarlo, yo voy a poner una dirección donde van a poder mandar el resto de la pregunta. Yo sé que van, pero no tenemos mucho tiempo y queremos hacer una pausa para un pequeño coffee break que nos brinda la empresa Transecur, que fue que nos ayudó con ese coffee break, y vamos a parar 15 minutos y quedan 2 exposiciones más que vamos a ver y con eso cumplimos nuestra labor de hoy. Muchísimas gracias por la paciencia. Seguimos con la presentación que corresponde ahora, es el turno del señor Bonnie Guerrero Canto. Bonnie nos va a explicar cuáles son los requerimientos establecidos en la ley y el reglamento y que ha establecido mediante política y práctica el CIPAC y la DGCine con relación a los contratos durante la producción y los contratos de inversión. Gracias.